En este video lo que vamos a ver es la partida más emocionante de la final del Campeonato Mundial Blitz, que enfrentaban a Magnus contra Nepo. En este caso Magnus iba de blancas, iba ganando 2-1 el match, con empate ya era campeón del mundo y Nepo necesitaba la victoria, si no, bueno, perdía. Comenzaba Magnusete con E4 y Nepo hacía la defensa francesa. D4, D5, que se ha puesto muy de moda la francesa, contra caballo C3, variante clásica, lo más recomendado para jugar a ganar. Luego de caballo F6, E5, ganando espacio en el centro, echando al caballo. Bueno, todo esto es architeórico. Y ahora una jugada que se ha puesto de moda gracias a partidas como la de Ding Liren contra Gukesh, que es caballo C a E2, que esto, bueno, lo jugó dos veces Gukesh en el Campeonato del Mundo. Lo que históricamente se jugó, según mi base de datos, el 90% de las veces hasta ahora era el movimiento F4 para caballo F3, alfil E3, dama 2, enroque largo. Bueno, esto es la vieja línea ya ha quedado, ¿no? Caballo E2, y la clave de caballo en E2 es reforzar el peón de D4 con C3, es decir, que no te hagan C5 y que te coman y que vos tengas que comer de caballo, como en la variante de F4. Acá contra C5, la expansión típica del flanco de dama, C3. Entonces, si se captura, se recaptura de peón, así no estropeamos la estructura de peones, queda todo la cadenita de peones, como diría Ninzowicz en mi sistema. Bueno, caballo C6 presionando a D. Y acá, bueno, el movimiento típico que se puede jugar en este orden, o luego de caballo F3 y después A3 también, que básicamente lo que busca es en algún momento jugar para B4, expandiendo el flanco de dama. O sea, en algunas líneas comer y B4, B4 de una. Y bueno, aquí en la partida se hizo A5, que la jugada A5 es interesante porque en principio evita los B4 y también busca el A4, que da a entender cómo siguió la partida y por qué son esos movimientos. Es decir, aquí fíjense que H4 es para ganar espacio en el flanco de rey, donde Magnus necesita la actividad. Aquí caballo B6 para llevar el caballo a C4, es donde Nepo tiene su actividad. Caballo F4, fíjense, oh, casualidad, pone las piezas como para atacar en el flanco de rey. Caballo A5, Nepo buscando su iniciativa en el flanco de dama. ¿Entienden que por qué es tan importante entender las estructuras de peones? O sea, no quería como ponerme en modo clase, pero no lo puedo evitar. La estructura de peones te lo dice todo, ¿sí? La estructura de peones te indica de qué lado atacar, ¿ok? Eso por ahí para el más principiante que dice, ¿qué? No entiendo nada, Germán, me vuela la cabeza esto. Bueno, sí, es así. Te tiene que volar la cabeza porque el ajedrez es estructura de peones. Acá, Magnus hace torre B1, que es un error, pero claro, la jugada que indica la computadora, como la que tenías que hacer, es D por C5, entonces contra alfil por C5, caballo H5. O sea, comer está conectado al final con empezar a atacar fuerte en el flanco de rey. Pero bueno, es muy difícil que a Magnus, bueno, Magnus es un titán y por ahí se le podría haber ocurrido, ¿no? Pero es muy difícil comer derecho y, bueno, liberarle el alfil. Por eso Magnusete hace torre B1 adelantándose al caballo B3. Aquí alfil D7 simplemente desarrolla flanco de dama. Fíjense que acá hay un concepto interesante que ya lo vengo diciendo en dos videos anteriormente de esta misma línea. En uno en el que Magnus lo destruye a Nepo porque Nepo enrocó. Entonces enrocó y quedó perdido. O sea, fue así. Nepo enroca en esta variante y Magnus hace un ataque que lo deja completamente knockout en 4 o 5 movimientos. Entonces, es importante que aprendió la lección Nepo porque no va a buscar el enroque. Juega H6, cortando el salto de caballo, pero nunca va a pensar en enrocarse corto como en una partida anterior que jugaron, sino que, bueno, va a intentar jugar para enroque largo, ¿sí? Donde su rey va a estar más seguro. Enroque corto, hace Magnusete, dama C7, torre 1, caballo C4. Fíjense cómo activa sus piezas. Nepo, sin tocar demasiado, sigue sin hacer enroque, ni siquiera va a sacar el alfil, porque claro, el alfil tiene que defender G7. Total, la posición está bastante cerrada y no pasa naranja.
Aquí caballo H5, Magnus con ideas muy típicas de esta posición, que es presionar al peoncete de G7. Aquí alfil a B5 y bueno, y nuevamente aparece el tema de D por C5 y activar las piezas. De hecho, en este momento sí que lo va a hacer Magnus, va a comer peón por, viendo que ante la captura de alfil te estás comiendo el peón, sacándole el enroque, bueno, prácticamente estarías ganado. Por eso es que contra la captura, bueno, se tiene que comer de dama. Y ahora, al haber capturado, aparece la casilla de D4 para el caballo. Centralización del caballo es muy típico también en esta estructura de peones, que como que desaparezca este peón para darle paso a un caballo. Y a su vez libera la diagonal D1H5 para la activación de la dama. O sea, todo tiene que ver con el ataque flanco de rey. Perdón por ser tan reiterativo con eso, pero bueno, es una partida muy, entre comillas, fácil de entender desde el punto de vista estratégico. Entre comillas, ¿no? Porque no es tan fácil tampoco. Bueno, dama G4, jugó aquí Magnusete y enroque largo de Nepo. La compu se basa en líneas muy complejas para justificar caballo por G7, que era el mejor movimiento, porque contra torre G8, alfil por G6, bueno, y aguantás esa posición, ambos jugadísimos por tiempo, creo yo que sería difícil que hubieran jugado de esa manera. Les decía, entonces aquí Magnusete no se mete en la variante de caballo por G7 y hace dama F4, que es una variante, una forma de juego muy normal, presionando al peoncete de F7, que bueno, hay que defenderlo. Nepo lo defiende simplemente con dama E7 y ahora Magnus tenía la posibilidad de hacer un dama G3 que podría estar bien interesante. Realmente no comprendo del todo. ¿Para qué? Quizá para que vuelva el caballo. Ah, no, ahí sí, ahí lo entendí. Ahí lo entendí. Es para los F4, F5 generalmente este movimiento, el dama G3. Bueno, en líneas similares es para eso. El tema es que acá Magnus pone el foco después del enroque largo de Nepo en abrir el flanco de dama con B3, que es un movimiento muy pero muy normal. Aquí simplemente Nepo captura, come, Magnus come y alfil C6. Activa ahora el alfil, tiene la columna abierta, alfil E3 hace Magnusete tratando de buscar actividad contra ahora el flanco de dama de Nepo. Y acá muy buena jugada del jugador ruso, que es G5. G5, que vamos a ver que es importante el G5 porque al final la partida se va a, digamos, a definir por la apertura de la columna DG. Aquí, bueno, esta, digamos, no se puede capturar porque se come, este caballo está colgado. Si dama por, alfil por y te estoy comiendo el caballete. Es verdad que me comes la torre, pero igual es una ventaja gigante las dos piezas por la torre. Entonces G5, dama de 4 hace Magnus. Nepo abre la columna de G, no le importa nada a Nepo, es decir, que le pase la dama, no le interesa nada. Aquí simplemente Magnus siguió con caballo F6, evitando el torre G8, alfil G7, para matar el caballo y poder colocar una torre en G8 igual. Torre B1, buscando actividad en la columna B, come, para poder colocar la torre en G. Bueno, ahora obviamente hay que sacar la dama, saca la dama Nepo porque se la van a comer. Dama A7, hace Carlsen, todo... Bueno, si uno viera la posición así de manera superficial, dice Magnus está ganado prácticamente, o está con un ataque brutalísimo. Dama A8, alfil F4 para sacar la dama de las amenazas y poder sacrificar en B7. Bueno, tiene pinta de ser un bombazo la posición. Hizo torre G8. Nepo no le importó absolutamente nada el ataque de Carlsen. Aquí es donde se va a cometer el error definitivo que va, bueno, a darle la victoria a Nepo porque se hace alfil F4. Magnus con una idea muy fuerte que yo creo que la mayoría de nosotros caería ante este ataque de Magnus porque lo que pensó Carlsen es que luego de dama por F4, que básicamente es la única jugada posible,
contra torre por B7, bueno, evidentemente no se puede comer alfil porque es mate. Y prácticamente, bueno, es un ataque mortal, ¿no? Si no es que tiene la jugada que realizó Nepo aquí, que es torre por G2. Este es el contraataque tremendo que, bueno, con el que Nepo logra ganar esta partida. Vamos a tratar de entender por qué, ¿no? La idea es la siguiente. No te puedes ir a ningún lado, porque si te vas, por ejemplo, bueno, si te vas acá, te doy mate, ¿no? Si te vas a F1, te puedo hacer dama por F2, por ejemplo, obligado a la captura, comer, y simplemente alfil por y te quedas con una pieza de más e incluso un par de peones de más. O sea, estás ganado por material en esta posición. Entonces, no te puedes ir, tenés que aceptar sí o sí la torre. Y el problema es que cuando aceptás la torre, aparece la jugada quizás de todo el mundial, la mejor jugada del mundial, que es caballo E3. Y aquí Magnus abandonó. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, resulta que si capturas peón por, te están dando jaque mate, luego de torre G8. Es decir, al capturar, el peón ya no cubre la salida de escape del rey. Entonces, bueno, aquí ya no te puedes ir a ningún lado. Y básicamente contra esa jaque, aquí mate. Y si comes de dama, el problema es que viene D4. Que es un ataque doble, que obviamente esto lo vio Magnus, por eso abandona. Nadie se puede comer al alfil, entonces al final se está cayendo la dama. O sea, imaginemos, por ejemplo acá, te como la dama y se terminó la historia. Tenés una dama de menos prácticamente. Y así es como se definió esta partida. Nepo finalmente ganó, igualó el match, hicieron 3 tablas más y bueno, compartieron el primer puesto del torneo como dos grandes amigos que son. A mí me gustó la actitud esa. Yo estoy de acuerdo. Porque simplemente es muy, muy lindo. Nepo y Magnus son muy amigos desde jóvenes porque competían cuando eran chicos, se conocen desde chicos. Así que creo que Magnus lo hizo incluso para poder compartir el primer puesto con su amigo. Eso es muy lindo. A mí me pasaba bastante cuando era joven con un amigo que tenía en esa época que se llamaba Hernán Catelli. Y bueno, compartíamos muchas veces el primer puesto y era una sensación muy, pero muy linda. Creo que hasta te diría que disfrutaba más compartiendo yo el primer puesto con Hernán que cuando ganaba los torneos de manera solitaria. Así que imagínense si me pasaba a mí con, con lo minúsculo que soy en el ajedrez, si a Carsten con Nepo no le pasará lo mismo. Gérmenes, espero que les haya encantado el video. Si les gustó, like, suscripción y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.